Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oigan, primera vez en Ecatepec, ¿eh? Les voy a- Sí, muchas gracias. Les voy a contar un secreto. El segundo estado de la República que más nos ve en Reporteros MX es el Estado de México. Y el primer municipio es Ecatepec. Así que gracias. Nomás les pido que no le digan Anesa, porque ya ven que son medio sentiditos. No, hombre, muchas gracias. Estábamos familiarizándonos un poquito con la historia local y debo decirles que como tabasqueño me identifico mucho con ustedes. Nosotros también solemos hundirnos bajo el agua en temporadas bastante desagradables y es impresionante cómo de repente tiene que surgir, ¿no?, el apoyo popular entre la gente para salir en situaciones tan desafortunadas como esas. En Tabasco, que es donde tengo el honor de decir soy originario, sí nací en Nuevo Laredo, sí nací, el acta de nacimiento dice Tamaulipas, pero por mis venas corre el Pozol, corre Tabasco, corren los mayas, corren los olmecas. Y decía Pellicer que en Tabasco no es geografía, es hidrografía, porque pues el 60% del territorio tabasqueño es pura agua, ¿no? Entonces estás obligado a saber cómo nadar o si no ya te cargó el carajo básicamente. Y nadando se aprende. Fíjense que Tabasco, con la particularidad de que es bastante caliente, de que hay bastante calor y es húmedo, tengo la teoría de que por eso los hombres del sureste, los hombres tabasqueños, son pasionales, no solamente para el amor, sino también para la expresión de sentimientos, de ideologías, de ideas políticas. Pues no por nada los hombres luego últimamente se dan en Macuspana, Tabasco, ¿no? Y creo que van a ir saliendo poco a poco, cada vez más y más. Decirles que hay que vencer también la guerra cultural de los prejuicios. De verdad, caminar aquí yo me siento absolutamente seguro y aparte con gente tan noble y decente como lo puede ser el heroico pueblo de Ecatepec. ¡Viva Ecatepec, señores! Y además es un lugar donde creo que jamás vendría Ernesto Zedillo. Entonces, todavía me siento más seguro. Eh, ¿Cómo ven? Regresa Ernesto Zedillo Ponce de León. Un aplauso al señor expresidente, un saludo. Miren, Calderón, desde luego que es considerado como el peor presidente de la historia moderna de México, porque converge todos los elementos del régimen neoliberal. La privatización de las empresas paraestatales de Salinas, las represiones del PRI, la estupidez burocrática de Vicente Fox, y Calderón lo tenemos bastante presente como uno de los peores presidentes de la historia de nuestro país, pero es por justamente lo reciente que es y documentamos ante no solamente los ojos de México, sino del mundo, que fue el primer gobierno documentado como un narcogobierno y como un narcopresidente. Para los panistas no es suficiente que Genaro García Luna esté en prisión. ¿Qué cosas? Genaro García Luna hoy está compartiendo cárcel con el Mayo Zambada, con el mismo personaje que se supone que tenía que capturar. Hoy está compartiendo cárcel con los criminales que supuestamente tenía que combatir. Y fue penoso. Claro que desde este lado del Río Bravo, pues sentimos un poquito de alivio de justicia de saber que este señor va a pasar los siguientes 40 años de su vida pudriéndose en prisión. Los estadounidenses no son muy gentiles. La técnica del jabón también aplica en Estados Unidos, entonces estoy seguro que no la va a pasar bien el señor García Luna. Además, los delitos, 5 delitos federales que violaron el marco normativo de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿por qué no pudimos enjuiciarlo acá en México? ¿Por qué tuvieron que ser los estadounidenses y no los mexicanos? Con todo respeto, ese perro era nuestro. Y se lo llevaron, y se lo llevaron.
Ahora sí que sobrio se lo llevaron, pedo lo queremos de regreso. O sea, de verdad, terrible. Terrible porque nos habla del sistema de putrefacción del Poder Judicial actual, a lo cual nos remonta a una memoria, a un recuerdo que tenemos que desbloquear sí o sí para las nuevas generaciones, y es este señor, Ernesto Zedillo Ponce de León. Les decía que Calderón combina todos los factores de los regímenes neoliberales, pero Zedillo, perdón, si no existiera Calderón, sin problemas, el peor presidente del siglo XX de nuestro país. Y estamos hablando de que también compartió siglo con Porfirio Díaz, o sea, no era cualquier competencia. Tienes la privatización de los ferrocarriles, tienes el Fobaproa que seguimos pagando y que vamos a terminar de pagar hasta 2050. La deuda de cada mexicano antes de Zedillo era de 10,000 pesos y ahora se incrementó a 26,000 pesos. Se rescataron a los bancos privados con dinero del pueblo, con dinero público, y cada niño que nazca hasta 2050, por culpa de este señor, vamos a tener que estar pagando una cantidad impresionante de dinero que seguimos pagando y pagando. ¿Sí? La ley del 97, el tema de las pensiones, o sea, hubieron tantas secuelas dañinas en políticas públicas secundarias que terminaron haciendo un efecto de daño colateral inmenso. Pero no solamente eso, la represión, Acteal, Aguas Blancas, el Charco, todos esos temas, ojo, no prescriben. Cuando se usa el ejército para reprimir a la gente, cuando se usa la fuerza del Estado de manera excesiva y brutal, esos son crímenes lesa humanidad y los delitos contra la humanidad no prescriben. Además, Zedillo en su perversidad supo que los ministros con los que le tocó llegar eran salinistas. Zedillo llega con una corte infestados de pelones de Carlos Salinas, y ese poder judicial y esos ministros, esos entogados, sabían perfectamente bien que si quisieran pudieron haber derrocado a Ernesto Zedillo. Zedillo no perdió tiempo y para asegurar gobernabilidad y estabilidad en su sexenio, ¿qué fue lo que hizo? Toma a todos los elementos del Poder Judicial y los desaparece, disuelve la corte, y estos son los que llaman demócratas, y estos son los que llaman que tienen la autoridad moral para hablar de división de poderes. Si López Obrador hubiera hecho una cuarta parte de lo que hizo Zedillo, los medios de comunicación no lo hubieran bajado de dictador. Y no solamente eso, sí lo llamaron dictador, a Zedillo lo llamaron demócrata. Y eso es lo peor, que Ernesto Zedillo regresa bajo el cobijo de los medios de comunicación, concretamente de la revista Letras Libres. ¿Quién dirige Letras Libres? Enrique Krause Kleinbord. Ya también de la revista Nexos. ¿Quién creó la revista Nexos y quién la dirige? Héctor Aguilar Camín. Hay que recordar que Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín eran salinistas. Y para que se den cuenta cómo López Obrador no desperdiciaba palabra cuando decía son la mafia del poder, en cuanto Salinas deja el poder, ya no les es útil, ya no les, bueno, Héctor Aguilar Camín le enviaba cartas de amor pidiéndole que por favor enviara más dinero para la investigación tan importante que hacían. Así se pedía chayote antes. Es de verdad impresionante. Compraban cantidades industriales de revistas que nadie leía y las tenían ahí en las oficinas del gobierno. ¿Ya leíste Nexos? ¿Qué es eso? Bueno, de esa manera es que lograban sobrevivir con presupuesto público. Y cuando a Aguilar Camín y a Krause ya no les es útil Salinas, venden a Salinas, traicionan a Salinas y se vuelven los paleros oficiales de Ernesto Zedillo. Por eso no es coincidencia que Ernesto Zedillo vuelva a través de un escrito, a través de Letras Libres y a través de Nexos. Bueno, para que vean que ya llovió, también hay relevo generacional entre los chayoteros, porque no lo entrevista Enrique Krause, lo entrevista León Krause, sí señor. Debe de haber también relevo generacional entre el gremio de las mentiras. Y cómo no, si fueron 50 minutos de entrevista diciendo, ¿y no se cansó, señor presidente, cuando usted salvó a la patria? ¿Y nunca se dio cuenta que Nilda Patricia estaba vinculado con el narco? Eso no se lo pregunto, evidentemente. De verdad, el silencio de estos cuates es ruidoso, ruidoso.
Lo que no se esperó Zedillo, y honestamente tampoco se esperaron millones de mexicanos, es que 25 años después íbamos a tener a una mujer como presidenta de México. Íbamos a tener a una mujer en Palacio Nacional. Yo nada más les recuerdo que Zedillo fue uno de los hombres que avaló de los dichos de Diego Fernández de Ceballos diciendo el viejerío. ¿Qué crees, primo hermano? El viejerío llegó a Palacio Nacional y ahora manda. Y no le gusta que se hable del Fobapro en la mañanera. ¿Por qué? Porque la mañanera pues tiene unas cantidades de ratings impresionantes. Nada más en YouTube de repente se le conectan a la presidenta 150,000 personas, es una locura. Y luego ese número lo tienen que multiplicar por 5, por 10, y es nada más 1,000,000 de personas viendo la mañanera en YouTube, y luego le sumas Facebook, y luego le sumas Twitter, y luego le sumas Instagram, TikTok, y luego los medios públicos en el 11 que transmiten la mañanera la ven millones de personas. Con todo respeto, pues ya claro que no les alcanza para que Televisa, para que Televisión Azteca, con este señor de bigote, que de verdad, qué hueva traer el mismo look durante 25 años, señor Javier Alatorre, diga, ya no le crean a las autoridades, ya no le crean a Gatell, salgan ustedes de la casa. Y creo también que es un error por parte del gobierno federal, e incluyo, porque luego se dice, no, es que ustedes no son autocríticos. No, ¿cómo de que no? Tanto el gobierno del presidente López Obrador como el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum creo que caen en un error en un error monumental, que es no ponerle un alto a los medios de comunicación. El aire es nuestro y a través del aire viaja la señal del radioespectro mexicano y eso es propiedad de la nación. La señal de televisión, la señal de radio le pertenece al pueblo, no es algo que yo me inventé ni que me viera comunista, no, lo dice la Constitución mexicana. Todo el radioespectro le pertenece al pueblo de México y se va a otorgar a través de concesiones del Estado mexicano. ¿Saben ustedes cuándo caduce la concesión de Televisa y Azteca? En 2042. Honestamente yo no sé si llegue. O sea, 2042, y ¿saben qué es lo peor? Que cada cierto tiempo les dan chance de renovarla. ¿Cuál fue la última renovación? Con Enrique Peña Nieto, con la ley de telecomunicaciones, que eso nos lleva a otro debate, censura. Estamos en la época de mayor libertad de expresión de la historia de la humanidad. Bueno, Gutenberg hubiera dado lo que fuese para ver la imprenta en estos momentos a través de redes sociales. Todos pueden opinar. Ya no solamente puede opinar el líder de opinión, el hombre de traje, el hombre engominado, el que se pone 3 kilos de gel en televisión, yo por eso vengo despeinado para mayor credibilidad, y todo este tipo de cosas. Ya pueden participar todos, y esa es la tesis de la democracia, que todos participemos, que todos nos involucremos. ¿Y cómo nació esa participación social, a lo que coloquialmente se le llama revolución de las conciencias? Pues a través de mi paisano, perdón, pero si López Obrador no hubiera iniciado con las mañaneras, mucha gente no hubiera sentido personal el grave daño que le hicieron a nuestro país. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas cosas no nos hemos enterado en la mañanera? Desde los grandes fraudes hasta ejemplos, esta anécdota que nunca se me olvidó, que tuve la suerte de ser testigo en primera fila cuando lo contó el presidente López Obrador, de que cuando gobernaba Peña Nieto, un ministro de la Corte, que actualmente sigue, pero que no sabemos quién, le pidió al cirujano plástico de Peña que le hiciera la nariz como la del presidente Peña. Si me preguntan a mí, yo apuesto por la Inés Potisek. Sí, y es la parafernalia del insulto, usar el presupuesto público para cosas tan banales. Bueno, los actuales ministros de la Suprema Corte, camionetas blindadas, cercos operativos con seguridad impresionantes. Bueno, ya ni Claudia Sheinbaum trae esos niveles de seguridad y ellos se sienten, pero unos auténticos jeques árabes, como si de verdad alguien quisiera hacerles algo. Pues sí lo vamos a hacer, pero en las urnas este próximo 1 de junio, vayan a votar todos, por favor. Miren, les voy a dar un consejo que todavía no hemos dado en YouTube, pero que pronto lo vamos a hacer. ¿Saben? La elección del 1 de junio es particularmente delicada,
Les voy a explicar por qué. De entrada tenemos 6, 8, 9 boletas, dependiendo de los estados. En algunos estados son 6 y en otros son 9. Y la gente en general sabe que vamos a votar por ministros. Ya. O sea, no sabemos o no sabe mucha gente que también vamos a votar por el Tribunal de Disciplina, que vamos a votar por los magistrados del Tribunal Electoral, que vamos a votar por magistrados de circuitos, jueces federales, jueces locales. Es decir, si hay un problema, porque la gran mayoría de la gente está diciendo, pues yo nada más voy a votar por la boleta morada y se acabó. No, no lo hagan y no lo permitan, les voy a explicar por qué. Hay grupos de oposición que han visto una oportunidad el 1 de junio. Son corruptos, pero no dejan de ser algunos semi-inteligentes. Una persona preparada para ir a votar, una persona que ya escribió su acordeón y que dice, en la boleta morada voy a votar por estos 9, en la boleta turquesa voy a votar por estos 5 y demás, esa gente que va a ir a votar ya preparada, de estructuras, ojo, las estructuras políticas, se va a tardar un promedio de unos 10 minutos en votar. Es un montón, porque la mayoría de la gente cuando va a votar en elecciones, Morena, y ya, y no te tardas más de 5 minutos. Ya si hay adultos mayores o personas que requieran asistencia, ese es un caso aparte, pero la gente preparada para ir a votar se va a tardar un promedio de 10 minutos, es decir, por casilla, 6 personas preparadas, ya pasó 1 hora y nada más votaron 6. Ahora, las personas que no están preparadas y que van a ir a ver qué onda el 1 de junio, el INE y los que saben han calculado que se van a tardar de 15 a 25 minutos. Les voy a explicar cómo va a estar lo del 1 de junio porque sí van a querer hacer fraude. ¿Por qué? Porque no los van a querer dejar votar. ¿Qué es lo que van a hacer las estructuras? Van a ir tempranísimo, hay algunas, y esto ya lo sé porque lo tenemos confirmado, van a ir algunas a trincherarse a las urnas, a las casillas en donde les van a tocar ir a votar, y se van a quedar a dormir ahí. Entonces van a amanecerse todo el tiempo ahí, van a votar toda la gente de las estructuras, y para cuando usted se dé cuenta ya lleva 5, 6, 7, 8 horas en la fila, y no puede ir a votar, o hay algunos que les va a ganar la frustración, la desesperación, estoy bajo el sol y ya no puedo ir a votar. ¿Y saben qué? Que esos de las estructuras que votaron con su acordeón ya prefabricado, votaron por Marisela Morales, votaron por Zulema Mosri, votaron por gentes vinculadas a la oposición. Van a querer reventar la elección metiendo a esta gente de estructura tempranísimo para que ustedes no voten. ¿Cómo se combate eso? Haciendo lo mismo, tempranito el 1 de junio, 6 de la mañana, 5 de la mañana para ir a salir a votar y sobre todo sabiendo por quién van a ir a votar. ¿Ya saben por quiénes van a votar por ministros y ministras? Está bien, no me digan porque luego me acusan de cosas. Muy bien. No sé. Lo que es del César al César. Bueno, entonces tenemos esta situación donde estamos ante un ejercicio inédito. ¿Saben qué es lo que más le molesta a la derecha? La democracia. Les molesta justamente aquello que tratan de defender porque antes era nada más exclusivo de ellos. La democracia. Sí, la democracia para ellos era cuando 10 de los hombres más ricos de México se juntaban para decidir quién iba a ser el próximo candidato presidencial del PRI y del PAN. Ahora que entienden que la democracia es cualquier ciudadano mayor con 18 años de edad que puede ir a votar, ahí ya no les gusta la democracia. El concepto de la libertad de expresión. Para ellos la libertad de expresión es Leonardo Zuckerman diciendo, ¿de verdad vale la pena rescatar Acapulco? Pues ya está bien jodido, además ya pasaron 2 huracanes. Eso lo dijo Leonardo Zuckerman en una mesa de Televisa. ¿Qué es lo que anuncia el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum? Un rescate de 3,000 millones de pesos al puerto de Acapulco para que la gente tenga una segunda oportunidad y aquellos que perdieron negocios o casas las puedan reconstruir. No les gusta el contraste, no les gusta contrastar proyectos de nación, porque creo que ya ni siquiera se trata un asunto de izquierda y de derecha, que ciertamente cada vez va pasando a un concepto más anticuado. No, se trata de los apátridas, de los vendepatrias,
con los nacionalistas, con los soberanistas. Bueno, ¿qué no andaban pidiendo la intervención de Trump? ¿Qué no andaban pidiendo que, por favor, señor presidente, envíe a sus tropas? O sea, ellos sí pasaron a ser la Venezuela de la oposición. México no, pero ellos sí pasaron a ser la oposición venezolana, pidiendo una paloma mensajera para que Trump o Biden o que sea el monigote en turno en la Casa Blanca, que todos son absolutamente lo mismo, con un poco de suerte invadiera Palacio Nacional, invadiera el Zócalo capitalino. Además, yo creo que Catepec se sabe defender, aquí no entra ningún gringo, ¿eh? Fue el gusano barrenador, sí, con el puro gusano barrenador los asustamos. Es decir, hay tantas formas, ¿no? Ponemos botellas de vidrio ahí en las paredes para que no entren. Hay tantas formas de disuadir a estos cuates, que también es otro bluff. Son el ejército más poderoso del mundo, tienen la tecnología de punta, tienen precisión milimétrica para bombardear y asesinar en Medio Oriente. ¿Y no pueden detectar cuando pasa un cargamento de droga por la frontera? Perdón, dice el presidente Trump que la presidenta Sheinbaum está espantada y tiene miedo y está paralizada por los cárteles de la droga. Yo creo que el que está paralizado son los estadounidenses que a diario consumen fentanilo y que están muriendo cada vez más por año. Si de verdad le interesaría a los estadounidenses acabar con la droga, fortalecerían su sistema de salud, porque no es público, es privado. Es privado, o sea, tú si tienes cáncer, ya valiste, ya hay toda una serie que lo explica y se llama Breaking Bad. O sea, de ese tamaño, el sistema de salud en Estados Unidos es inexistente. Y yo no dejo de pensar que si le invirtieran un poquito, a lo mejor, no habría tanto adicto. Para acabar con cualquier tipo de oferta, primero tienes que acabar con la demanda. Es tan sencillo como eso. Pero no, porque forman parte del mismo ecosistema de corrupción. ¿Cuántos millones de dólares no se está embolsando la DEA en drogas? Bueno, ¿que no estaban molestos e iracundos con López Obrador porque expulsó a todos los agentes de la DEA en su gobierno? Las decisiones, para ver cambios radicales hay que tomar decisiones radicales. Y me da mucho consuelo ver que López Obrador no se equivocó cuando dijo, aguas, la que viene, yo soy fresa en comparación a ella. Y mira que sí, mira que ya van 5 o 6 llamadas con Trump y Trump no para de elogiarla. Le llama beautiful lady. Mientras que a Macron le termina de machucar la mano. O sea, de verdad, qué psicópata, este tipo utilizó inteligencia artificial para decir que él quería ser el próximo papa. O sea, ¿qué onda? León XIV, por cierto, el nuevo papa, hay que tener esa ya será tema para el maestro Bernardo Barranco, hay que escuchar mucho a Bernardo Barranco sobre esos temas, pero sí, no creamos que los poderes fácticos no siguen influyendo. El poder religioso, México es el segundo país más católico del mundo, solo nos gana Brasil, es más, ya desplazamos a España, y cómo no, si su nuevo dios es Iberdrola. Los apagones. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía, si hubiéramos seguido con el modelo de Calderón e Iberdrola hubiera hecho más negocios con las plantas mexicanas, habría apagones? Eso lo dijo en 2023 y hace unos días en España se quedaron todos sin luz. Bueno, ¿no andan diciendo que ese día España lo debería de nombrar como el día de la socialización? Porque no habían salido a las calles. Bueno, esto es real, ¿eh? Habían españoles que nunca se habían quedado sin internet y descubrieron que en Google, cuando te quedas sin internet, te aparece un juego del dinosaurio. De eso se enteraron los españoles apenas. Y luego me pregunto, ¿a poco estos fueron los cuates que nos colonizaron? O sea, sí, de repente, decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Y de repente se presentan estos ciclos. Y creo que hay otro ciclo con el que Morena debería de tener bastante atención. Y es un difunto que todavía apesta, que trata de revivir, que está zombificado, que se llama PRD. El PRD pasó a ser la segunda fuerza política de este país e incluso ganó una presidencia de la República bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas. Y hoy es un muerto que nadie recuerda especialmente con cariño, a excepción de que Jesús Zambrano se encuentra en el público, que lo dudo, o Guadalupe Acosta Naranjo, o Fernando Belauzarán, o los Chuchos,
Y ya, porque eran los últimos 4 militantes que quedaban de ese partido. ¿Por qué no se le recuerda con cariño al PRD? Ah, porque el PRD murió de la misma manera que ahorita Morena está actuando, metiendo a tanto impresentable se les ocurra. ¿Cuántos de ustedes frecuentan aquí en la Ciudad de México? Levanten la mano. ¿Y cuántos de ellos o de ustedes usan el metro? Wow. Bueno, qué consuelo saber que Adrián Rubalcaba ya va a ser el nuevo director del metro. Yo le quería preguntar a Poncho Gutiérrez en una mesa, ¿cómo sientes el metro detrás de Adrián Rubalcaba? No me quiso responder. No me quiso responder, entre otras cosas, porque es una decisión muy polémica, bastante sensible. Este señor está acusado de agredir a periodistas, está acusado de ser más rata a lo que no se pueda. Bueno, en una entrevista, bueno, no una entrevista, en un video filtrado donde estuvo el dueño del Pollo Feliz, no compren Pollo Feliz, donde estuvo el dueño del Pollo Feliz diciendo, pues quiero presentarles a mi compadre Adrián Rubalcaba, porque fíjense que ser director del metro es más chingón que ser gobernador de Tlaxcala. Así, y este cuate, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo. ¿Cómo llegan personajes de ese estilo al gobierno? Muy sencillo, cuotas políticas, pactos con el diablo. Sí, de esos 36 millones de votos que avalaron a Claudia Sheinbaum y millones de votos que avalaron a Clara Brugada y seguramente a muchos alcaldes, a muchos senadores, a muchos diputados y todo lo que se consiguió con el Plan C, sí, se consiguieron gracias a los acuerdos que se hicieron con el PT y, perdón, aunque me dé asco, con el Partido Verde. Sí, sí se logró y sí se hizo, pero ¿cuándo es suficiente? Dicen los gringos, enough is enough, que es un dicho de cuándo paramos, cuándo es suficiente, cuándo le ponemos un alto, cuál es el parámetro del pragmatismo. Sí, cada vez estás consiguiendo más millones de afiliados. De hecho, Morena es tan incluyente que también afilia morenistas. ¿Usted quiere ser candidato de Morena? ¿O alguien quiere ser candidata de Morena aquí? Es muy sencillo, miéntele la madre a la presidenta. Lo hacen candidato, ¿no me cree? Mire a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena. Las embajadas ya se convirtieron en canjeos políticos. Los consulados ya se convirtieron en intercambios de cuotas. ¿Y todo para qué? Morena quiere 10 millones de afiliados. Muy bien. Y yo me pregunto, de los 5 millones que llevan, ¿no pueden encontrar a alguien de izquierda? ¿No pueden encontrar candidatos o candidatas que sean de izquierda? Hay un debate muy interesante y tenemos que tenerlo ya, es urgente. Porque ahorita tenemos, y hablo colectivamente porque para resolver el problema tenemos que asumir el problema todos, tenemos el síndrome de la soberbia ganadora. 36 millones de votos es arrasador, arrasador. Es la votación más amplia que ha tenido un presidente o presidenta en la historia de nuestro país. Superó a Andrés Manuel López Obrador. Menudo fenómeno. El gobierno de la República tiene 85 puntos porcentuales de aprobación, pero Morena tiene el 45. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo el gobierno puede estar tan bien aprobado y Morena está más o menos aprobado? Es inaudito. Normalmente cuando el gobierno va mal, el partido también va mal. Y cuando el gobierno va bien, el partido debería de ir bien. ¿Cuánto más? Yunes, Erubiel Ávila, Rutilio, bueno, Rutilio, sí, bueno, Rutilio, pues chapaneco, ¿no? Adán Augusto López, Ricardo Monreal. Yo creo que debe de surgir. Déjame salir de Catepec, hermano, y ahorita hablamos de eso. Pero sí. Mario Delgado. Es decir, fíjense nada más que curioso, cuando Obrador gobernaba, todos eran obradoristas. Pero ahora que Claudia gobierna, no hay claudismo.
Hablo de liderazgos políticos. O sea, los liderazgos que acompañan a la 4T no son gente de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué creo que debe de pasar ahora? Que debemos de resistir 3 años, 3 estratégicos años. La presidenta gobierna la presidencia, sí, pero no está terminando de gobernar todo el país. ¿Por qué? Porque los actuales gobernadores no son sus gobernadores. En 2027 hay elecciones intermedias y se van a renovar 15 gubernaturas. Es una oportunidad de oro para que la presidenta de México, esta es mi gente. Y ahora nos coordinamos, porque no puede ser posible que Ricardo Monreal, teniendo mayoría calificada, quiera seguir chantajeando diciendo, pues va a estar difícil que pase esa reforma. Me recuerdan a los policías de tránsito. O sea, híjole, joven, como que lo veo medio difícil. No puede ser así. No podemos estar en la panacea del poder y que se tenga que negociar aparte con estos chantajistas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué no vienen de firmar una carta, un acuerdo, donde se dice que entre los principios y la eficacia siempre se tiene que privilegiar los principios? Para que 24 horas después se nombre Adrián Rubalcaba y luego se nombre este señor Enrique Benítez. Perdón, pero aquí me queda claro que los liderazgos de la 4T, que son muy pocos cada vez más, no están con la presidenta, están con sus causas personales. ¿Qué le queda a la presidenta entonces? El pueblo, nosotros. Por eso les digo que son 3 años estratégicos de resistir. Sí, se van a encabronar, se van a enojar y se van a acabar la bilis y el hígado. Pero si se logra llegar a 2027 con esta renovación, yo les digo, por ejemplo, Ricardo Monreal actualmente es director de Jucopo. Acuérdense que ya internamente Morena autorizó no reelección y no nepotismo, lo que significa que Monreal no puede repetir, lo que significa que tiene que venir un nuevo liderazgo en Cámara de Diputados, que ya no chantajee. Desgraciadamente, en el caso de Dan Augusto dura 6 años, pero no importa, es un precio a pagar en búsqueda de ¿qué? Pues de la transformación del país. ¿Cuánto es suficiente y cuánto están dispuestos a tolerar? En todo se basa esta tesis de jugarretas políticas. Creo que el primer termómetro para enseñarle a la presidenta cuánto pueblo está disponible es este 1 de junio. Vayan a votar, de verdad. Si no van a votar, alguien más va a votar por usted y les va a terminar imponiendo a alguien que nunca se imaginaron que iba a estar ahí. Imagínense lograr la hazaña del plan C. Esto no se lograba desde los PRIs de los 90s, cuando había fraudes electorales e imposición de todo. Tenemos disponible y a nuestra disposición todo el Estado mexicano, la presidencia, el Congreso, y con ellos dos tú envías iniciativas y puedes reformarlas sin ningún tipo de problema. Y este servidor se pregunta de qué nos habrá servido hacer el plan C y haber salido a votar masivamente 36 millones de personas el año pasado si no salimos a votar este 1 de junio. Qué bonito es quejarnos de la corrupción sin estar dispuesta a combatirla. Y siempre se inicia con un solo paso: informarnos. Informarnos, de verdad. El INE ha puesto todas las trabas posibles, todas. No promociona la elección, no te dice quiénes son los candidatos, ha decidido pagar publicidad en Twitter, que no ve nadie. ¿Quién de aquí tiene Twitter? Masoquistas. Bueno, yo también, pero yo estoy obligado a. Es mi sacrificio a la patria. Bueno. Entonces, claro que están tratando de sabotear la elección. Y ya el colmo es que quieren bajar a los candidatos punteros. ¿Lo van a permitir? Yo creo que no. No se tiene que permitir. La democracia, acuérdense, no se solicita ni se pide, se exige. Y podemos exigirla este 1 de junio. Quiero cerrar, porque ya me alargué mucho y siento que esto es un monólogo, un soliloquio, que hace poco, porque esto es democracia, ¿no? Hace poco, Reporteros MX, medio de comunicación al cual tengo el gran honor de pertenecer, sacó un reportaje que va a ser más importante en unos años de lo que terminó siendo ahora.
que son los audios y el expediente de la familia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta investigación es espontánea, de verdad. A veces cuesta creerlo, pero las mejores historias de la vida luego se dan así, de manera esporádica. Yo voy entrevistando a un hombre que no puedo decir, porque si no el INE, que seguramente tiene un francotirador por aquí, y en cualquier momento que diga el nombre del candidato, y ya valió. Llevo entrevistando a un hombre experto en seguridad nacional desde hace 4 años, 4 años, y desde hace 4 años me estuvo contando historias que de verdad a mí me costaban mucho creer, de verdad fantasiosas. Me decía que existía una serie de audios donde se escuchaba a la esposa del presidente de México teniendo conversaciones con líderes criminales. Y siempre me preguntaba, ¿dónde están esos audios? ¿Dónde está esa documentación? Los perdieron efectivamente. De él sí puedo hablar, del general Gutiérrez Rebollo. El general Gutiérrez Rebollo, fíjense lo peligroso que era el país antes en ese sentido. Si el presidente lo decidía y si el Estado mexicano lo decidía, te podían aplastar como un insecto y te podían hacer pasar por un criminal el resto de tu vida y tú no podías hacer nada al respecto. Imagínate que la única forma de probar tu inocencia sean unos audios que alcanzaste a grabar y que presentes ante el Poder Judicial que acaba de cambiar el propio presidente para poder probar tu inocencia y se pierdan esos audios en pleno juicio. De verdad es tétrico, terrorífico. El general Rebollo, que como buen espía hizo contrainteligencia e hizo 4 copias. Una se la quedó Presidencia de la República, la otra se lo quedó el Ejército Mexicano y la otra lo perdió el Poder Judicial. Hizo una 4ª copia que se lo dio a su hermano, el general Rebollo. El general Rebollo fallece en 2013 y cuando su hermano ve que fallece, antes de morir el general Rebollo lo hace prometer que si algo le llega a pasar, le dé esos cassettes a quien ya sabemos quién. 10 años después de obtener esos cassettes, se logran reproducir y todos podemos atestiguar la llamada. Y todavía tienen el descaro en los medios de comunicación. ¿Y por qué hasta ahorita? Muy oportuno. Claro que es oportuno. La verdad no tiene fecha de caducidad. Imagínense que en Estados Unidos en 10 años saliera el expediente Kennedy. Bueno, que Trump ya lo hizo público, ¿no? Pero saliera la evidencia final de quién mató a Kennedy y que alguien dijera, ¿ya para qué? No, para nada. O el asesinato de Colosio, que todavía es una deuda pendiente y no sabemos a ciencia cierta, te dicen Mario Aburto, pero perdón, está pelona la verdad, perdón, pero son deudas históricas que los mexicanos merecemos saber. Hay un diario que leí del general Rebollo, y ¿saben qué? En ese diario tiene apuntes de 1994, concretamente de febrero de 1994, ¿y saben qué dice? Hoy me reuní con el candidato Colosio, me pidió ser su secretario de la Defensa Nacional y me dijo que no confiaba de Líbano Sáenz y Ernesto Zedillo Ponce de León, teme por su seguridad. Cuenta el hijo del general que la única vez que lo vio llorar fue cuando asesinaron a Colosio el 23 de marzo del 94, porque se sentía culpable de no haberlo podido ayudar, de que la amenaza estaba ahí. Así de tétrico. El presidente no mentía cuando decía, Netflix es fresa con las historias que suceden en nuestro país. La verdad no tiene fecha de caducidad. Si lo hubiéramos sacado, ¿saben algo? Si esto lo hubiéramos sacado hace 2, 5 o lo hubiéramos sacado 5, 10 años después o antes, ¿ustedes creen que los medios de comunicación hubieran volteado a ver? Claro que no. Si ahorita
si ahorita lo están medio escondiendo y cuando lo presentamos es, ¿y de dónde conseguiste eso? Es inteligencia artificial, están editados. Bueno, se los digo yo que nunca había visto un cassette en mi vida. 2002. Estaba impresionado. Estaba estupefacto. O sea, imagínense lo laborioso para cumplir la tesis de estos mentirosos. No. Es que ustedes tomaron un cassette, hicieron una grabación en inteligencia artificial, grabaron el cassette con la grabación de inteligencia artificial, la pusieron en el cassette y eso liberaron. O sea, ¡qué locura! ¡Qué locura! Entonces, con esta información, ¿qué decidimos hacer? Como ya son tan predecibles, pensamos, si mostramos el expediente con los peritajes de los audios y junto con los audios van a decir que es mentira. ¿Qué pasaría si presentáramos los audios nada más? Si presentáramos nada más el cassette y dicen lo que ya sabemos que van a decir, que es mentira, y luego sacamos el expediente con los peritajes, ¿funcionará? Bueno, vamos a darle, y pum, presentamos una llamada de 30 minutos donde se escucha a Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la esposa del presidente, hablando con Adán Amezcua Contreras. Todos estos cuates dijeron, ay no man, es una señora hablando de mole, es una señora haciendo la despensa. Todos estos idiotas creen que son como Marco Cortés, que sus tratos de corrupción los hace bajo notario público. Sí, señor delincuente, o sea, ellos esperaban escuchar a Nilda Patricia decir, hola, soy Nilda Patricia, soy la esposa del presidente de México, Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000. ¿Cómo está, señora Adán Amezcua Contreras? ¿Podemos platicar de cómo vamos a hacer el narcolaboratorio con cientos de miles de millones de dólares? Ellos esperaban escuchar algo así. No, en la vida real estos criminales se hablan con claves. Restaurante, laboratorio. Mesero, distribuidor de drogas. Papeles, dinero. Mole, bueno, qué rico. Entonces, todo esto sabíamos que iba a pasar, que iban a morder el anzuelo. Son falsos, bueno, Reforma, El Universal hasta La Jornada, que ahí sí me impresionó. La Jornada, esos audios son falsos, no tienen rigor periodístico, no, eso es basura. Y mordieron el anzuelo. Entonces dijimos, es hora de presentar el expediente. Y hay muchos que han dicho, es que fue soberbio. No, es que es la única manera ya de exhibir estos cuates, porque pueden tener la evidencia en sus narices y aún así querer hablar de otro tema. El argumento principal es, sí, pero. Así, sí, pero. Oye, es que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León estuvo involucrado con el narcotráfico. Sí, pero te dio la evidencia el hijo del general. ¿Y por qué deslegitimaría eso la información? Es la única fuente, no es como que me vaya a dar el expediente Norma Piña. No. O la esposa de Zedillo ahí tocando en su carta, en jail, señora. No. En Milenio, miren, de verdad uno de repente es desconfiado hasta ya en estos puntos por naturaleza. Hay algo que se llama psicología ambiental. Tú estás, ¿no?, en la mesa y de repente una luz puede estar más luminosa que otra y te molesta. Entonces te hace así. O te ponen la silla a cierta distancia de la mesa para que estés así. Eso se llama psicología ambiental, para ponerte incómodo, para que te desconcentres o demás. Y ya lo he notado en diversas producciones en Televisa. Siempre hacían eso. Entonces, claro que desconfías. Claro que dices, ¿será que lo pasen? Y lo pasaron. Y yo reconozco cuando hay que reconocer. La verdad, el periodista que siempre nos ha invitado a Milenio, que se llama Pedro Gamboa, tuvo la apertura y de arriesgarse, porque también no es como que le den chance así de la nada a un conductor. O sea, uno se arriesga ya a esos niveles y la verdad nos dejó presentar el material. ¿Cuál es la conclusión? Hicimos una encuesta en Reporteros MX, una encuesta digital sobre si la gente creía que en efecto el gobierno de Ernesto Zedillo estaba involucrado con el narcotráfico.
95% de la gente cree que sí. ¿Para qué sirve el periodismo? Para decir la verdad, punto, nada más. No sirve para ser espectacular, ni para presentar montajes como el señor Carlos Loret de Mola. ¿Qué no dijo este baboso que en Sinaloa había una guerra que en realidad había ocurrido en Yemen? Pero no es la primera vez. O Lili Telles con el triste caso de Paulette. Y muchos ejemplos más. Ellos siempre estuvieron acostumbrados a mentir, porque ese era el dogma del periodismo viejo. Miente. Bueno, no lo dijo Jorge Castañeda Guzmán. Guerra sucia, pero sucia en serio. Otro prócer del periodismo. La verdad ya es irrelevante. Raimundo Riva Palacio. Otra frase de un ícono del periodismo. Miente contra Morena, y entre más mientas mejor te va. Carlos Alasraqui. O sea, ya no tienen despacho alguno en esconder que son los alumnos predilectos de Goebbels. Y está bien, porque así cada quien va a pasar a la historia bajo sus términos morales y éticos. Yo me rijo bajo uno que es del maestro Ryszard Kapuscinski, que es considerado entre muchos como el mejor periodista de la humanidad. Kapuscinski decía, para ser un buen periodista, primero hace falta ser una buena persona. El periodismo independiente es un privilegio, no todo se les da. Hay compañeros reporteros locales en Guerrero que tienen que dormir en tierra caliente para poder sacar una nota periodística, o que tienen que hacer labor de campo en San Fernando, Tamaulipas, y no tienen la bendición de tener un canal de YouTube o una página de Facebook para poder ser autosustentables. Afortunadamente nosotros sí, pero ojo, no es un derecho al que todos tienen acceso, realmente sí es un privilegio, y eso hay que reconocerlo. Los youtubers que afortunadamente tenemos mucho o poco foro en redes sociales, es un privilegio, es una bendición. La gran mayoría de las personas radican en trabajos que no les gustan, o tienen chambas de lo que no estudiaron, o de lo que no les gustaría hacer. Ese es el principal privilegio, dedicarte y ganarte la vida en algo que a ti te apasiona. Y segundo, no corromperte. No corromperte. No les voy a decir quién, porque ahí sí voy a tener que salir huyendo de Catepec, pero para dar un ejemplo claro. Un aplauso al maestro Paco Taibo, por favor. La Brigada para Leer en Libertad trae lectura, educación y cultura a todos los puntos de la República Mexicana. Es una labor que pocas veces es reconocida y que merece ser muy aplaudida. De verdad, un fuerte aplauso para todos los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad que nos traen estas ferias de libro. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Así que, como es tiempo de mujeres, vamos con la chica. Y acá. ¿A quién ya, escuchamos? 2. Buenas Aquí. tardes nuevamente. Buenas tardes a todos. Pues Pedrero, en primer lugar agradecerte que vienes y que no sea la última vez. Te faltó decir que Zedillo también violentó la autonomía de la universidad en el 99. Y como todos veremos, pues no es necesario nada más lo que tenía con los narcos su mujer, él mismo, sino ha hecho tanto daño al país y lo sigue haciendo como para que el señor ya estuviera en la cárcel. También igual, pues lo que te pido, como dices este gran señor, que no cambies, que seas primero buena persona para que tú seas un periodista que como ahorita muchos lo hacen, inclusive, perdón, de algo tengo que diferenciarlos de chayoteros a youtubers, que también hay youtubers que no merecen una atención, pero no cambien, y que cuando queden los que queremos que queden en la ley judicial,
pues que sean los primeros que quiten ya eso de la impunidad, porque a mí al menos, y hay mucha gente, yo creo que nos molesta, de que anuncien con pompa y platillos que robó fulanito y lo corren. ¿Cómo? Y nunca regresaron, sean gobernadores, sean políticos, sea quien sea. No se vale que el pueblo, hasta porque se robó un bolillo, lo meten a la cárcel o le inventan delitos como está pasando en este municipio y se van a la cárcel. Y sin embargo, a esa gente que roba lo grande, nada más vete y ya, ni devolvió lo robado, ni cárcel, ni nada. Ojalá que eso esté contemplado en la próxima ley y que devuelvan, por favor, las jubilaciones, porque es algo que también dañó mucho a la gente, y que sea válido como antes, a los 30 años de servicio puedan ya jubilarse, porque mucha gente ahora con la nueva ley lo que hacen es que ya te vas a retirar porque ya no es jubilación cuando cumples 65, 70 años prácticamente para morirte. Y pues me dio mucho gusto y saludos a ya sabes quién. Gracias, y tú ya sabes quién. La última para pasar con nuestro siguiente invitado, por favor. Por ahí dicen más youtuberos, menos chayoteros. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerte que nos hayas visitado en esta primera feria del libro aquí en Ecatepec. Gracias al municipio por haber elaborado y haber trabajado en este evento tan importante. Y bueno, yo quería preguntarte, soy apartidista, pero quería preguntarte, dado al contenido y la sensibilidad que esto conlleva, los audios de la ex primera dama, ¿has recibido algún tipo de amenazas y que has estado, o sea, bueno, en cuestión de seguridad, has cambiado tu rutina o has hecho algo respecto a esto? ¿Te han amenazado? Pues la verdad yo sigo yendo por las tortillas como si nada. Miren, uno Sin miedo. uno no puede ser víctima del miedo. O sea, una vida donde tienes que voltear por encima de tu hombro, eso no es vida. No hay que buscar sobrevivir, hay que buscar vivir. Y el miedo te da dos cosas: te hace defenderte, atacar, o huyes. La ansiedad, por otra parte, te paraliza. Y creo que es un momento donde tenemos que ser más dinámicos que nunca. Cero miedo. Por cierto, de aquí es el Penta, ¿verdad? Cero miedo, cero miedo. Entonces, es parte también del trabajo. Es parte también del trabajo, que no debería de ser así. México comparte dos penosos lugares. Primero, es el segundo país con mayor peligro para ejercer el periodismo y es también el segundo país con mayor cantidad de noticias falsas del mundo. ¿Quién tiene que desmentir eso? Los periodistas. Entonces, yo creo que se resume en el lema de nuestro medio, y es que simplemente hay que hacer comunicación al servicio de la nación. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Manuel Pedrero, que estuvo aquí con nosotros en la primer Feria del Libro en Ecatepec.